además de mucho calor, la Dirección de Meteorología pronosticaba ocasionales tormentas eléctricas. La intensidad terminó siendo esta. Por eso es que algunos hablaban incluso de una sorpresiva tormenta, porque lo que no se había mencionado o advertido de alguna manera en ese pronóstico inicial era una tormenta de este tipo, con vientos a una velocidad importante. Además, en algunos lugares hablaban de caída de granizo. Pero vean ustedes en la zona del Palacio de López, Sani, definitivamente, probablemente esta fue la imagen que ganó a todas. El momento exacto en el que se veía que parte de la estructura de trabajos que estaban realizando con andamios, algunas chapas en el Palacio de López, terminaba arrastrándose a raíz de ese viento que vino. El edificio más emblemático del país, el Palacio de López, prácticamente rodeado de unos materiales que estaban cubriendo la torre y que fue producto de este viento tan intenso que decían de 50 kilómetros por hora en un momento. Efectivamente. Y la situación terminó siendo captada por una persona que en ese instante aparentemente estaba haciendo una historia, estaba por subir por la intensidad de la tormenta, como lo hacen muchos de hecho, y en el momento exacto terminó grabando. Vean y escuchen lo que pasaba. La expresión que graficaba en ese momento su asombro por lo que estaba sucediendo. Cualquiera en su lugar evidentemente iba a tener alguna reacción de este tipo, porque terminaba siendo el registro de un episodio que indudablemente iba a terminar en las noticias del día. Es algo histórico, creo que es la primera vez que un viento fuerte daña de esta manera la estructura del Palacio de Gobierno. Y que fue graficado de esta manera. Claro, tuvo algunos daños en su momento, pero un registro en ese momento, en tiempo real prácticamente, con un temporal, indudablemente terminó siendo parte de la imagen del día. Y el Palacio quedó de esta manera, hay que decir, Ricardo, que convocó después a algunas autoridades de urgencia. Uno imagina que habrá sonado el teléfono de más de un ministro. Cuando vio el teléfono Arnoldo, cuando vio el teléfono el ministro de Emergencia o el ingeniero encargado de esta obra en particular, habrá dicho, me llama el presidente, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué me convoca Mario Abdo antes de terminar el año? Y en realidad era por esto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago, Sani, a los televidentes. Asimismo, vientos que asemejan incluso a huracanes, podríamos decir, al menos de película, fue lo que sucedió en la zona del Palacio. Un edificio que entró en un trabajo de refacción hace más de un año ya por un peligro de derrumbe, que estaba siendo reparada en la parte del ala oeste, en este caso, donde estaba cubierto la parte del techo por unas chapas y una estructura de hierro que a raíz de estos fuertes vientos que alcanzaron velocidades superiores, incluso nos decían a los 50 kilómetros por hora, terminó desprendiendo estas chapas y que fueron a parar por el altillo en la cúspide del Palacio de Gobierno. Lo que decía el ministro Arnoldo Bin es que los daños que causaron es en la parte decorativa justamente que queda en esa parte del edificio del Palacio de Gobierno. No así daños tan graves como un daño estructural, por ejemplo, no ocurrió, y lo más importante también decía él que ningún funcionario, ningún personal que se encontraba en ese momento dentro del Palacio de Gobierno al menos sufrió alguna herida o algún daño a causa del desprendimiento de esta estructura, Santiago, que fueron captadas primeramente por varios usuarios de las redes sociales que tuvieron levantando justamente estas imágenes de estos vientos que fueron fugaces pero intensos.
antes de las 5 de la tarde. Esto ocurría, Santiago, allí en la zona del Palacio. Decía Arnoldo Vins de que rápidamente se comunicó este hecho al consorcio que está realizando estos trabajos. Estamos hablando del consorcio polémico, por cierto, Engineering, y también estamos hablando del consorcio Curuguatí, que son las que tienen a cargo esta obra, que cuesta 38.000 millones de guaraníes aproximadamente según el contrato, y que son los que se tienen que encargar rápidamente de remover todos los materiales que quedaron colgando del Palacio y posteriormente revisar cómo están los contratos, decía él, la póliza de seguro, para ver si cubre o no estos daños causados por el viento. Hablamos de hecho y dio algunas explicaciones el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Vins. Asimismo, Santiago, él justamente se refería a cómo quedó el Palacio después de este fuerte temporal que afectó al Palacio de Gobierno. ¿Podemos escuchar? Estamos golpeados con esta imagen. Nos toca en la brevedad posible remover las chapas y la estructura que fue a ese lugar. La empresa tiene la obligación de hacerlo enseguida. Y bueno, gracias a Dios no hay daños humanos, físicos, no hay nadie herido, no hay ningún peligro tampoco estructural, eso quiero aclarar a primera vista. Es básicamente la parte decorativa, arriba, en la cúspide del palacio, que se puede reconstruir y reponer, y esperamos entonces que se pueda hacer en la brevedad posible. No obstante, hay que decir, Ricardo, que las imágenes ya muy probablemente recorran el mundo con el impacto de un temporal en un edificio emblemático, como bien decía Sani, como lo es el Palacio de López. Asimismo, Santiago, y un hecho también que llamó mucho la atención y asustó también fue que la estructura, la grúa, una de las grúas que está ahí en la zona de obras, en un momento dado del fuerte viento también se balanceó, incluso amenazando con la posibilidad de caer sobre la estructura del Palacio de Gobierno. Esto fue algo que también preocupó y bastante. Nos decía el ministro de la CEN, Joaquín Roa, que lo primero que llegaron a realizar fue traer carpas, de modo a cubrir aquellos lugares que quedaron ahora a la intemperie prácticamente, y que para evitar que se puedan mojar o que algún mueble pueda ser dañado a causa de una nueva lluvia que pueda caer sobre la capital del país. Él fue uno de los primeros que recibió, por supuesto, el telefonazo del presidente de la República para que realice ese primer chequeo, esa primera revisión de cómo se encontraba el Palacio de Gobierno luego del temporal. Escuchemos lo que mencionaba. A ver. El presidente lo que pidió fue que se haga una verificación in situ, de ser necesario hacer algún tipo de cobertura, ya sea de muebles o de documentos. Es por eso que llegamos rápido nosotros con más de 500 metros cuadrados de carpa con personal capacitado a efectos de desplegar, eso sí era necesario, ¿verdad? A primera vista, como lo mencionó el ministro Vins, la estructura del palacio no está comprometida, solamente pudimos también observar ahí en un palier que da al balcón del palacio, daño en el cielo raso. Por lo tanto, no hay documentos, no hay oficinas que estén en peligro de mojarse o de estar a la intemperie.